Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Reyes, capítulo 12. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para poder adorarte, venerarte, glorificarte. Un día más para poder pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros tropiezos, Padre. Ayúdanos a darnos cuenta de nuestros errores, para poder reivindicarlos, para no volver a cometerlas, Padre. Ayúdanos a ver las cosas como tú deseas que las hagamos, Padre, y no como el mundo nos ofrece. Ayúdanos a ponerte a ti siempre primero, Padre. Guíanos con tu Espíritu Santo en todo momento. Ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Bendito seas por siempre, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para hacer nuestra recopilación de Primera de Reyes, capítulo 12. Entonces, como sabemos, Salomón murió, ¿verdad? Salomón reinó durante 40 años y luego fue sepultado en la ciudad de su padre, de David, ¿verdad? Entonces, ahora su hijo Roboam comenzó a reinar. Entonces, la toma del poder, dice, por parte de Roboam se celebró en Siquem y todo Israel asistió a la ceremonia de coronación. Todos, ¿verdad? Entonces, acá hay dos nombres muy parecidos. Uno es Roboam y el otro es Jeroboam. Roboam es el hijo de Salomón. ¿Y quién es Jeroboam? Jeroboam era un hombre que trabajaba para Salomón. Jeroboam era un hombre muy capaz, era hijo de Nabal, dice que era un jefe de la ciudad de Efraín. Y Salomón, al ver que era muy hábil, muy industrioso, lo puso a cargo de las fuerzas de trabajo de la tribu de José. Entonces, también Jeroboam, que es es un israelita de la tribu de Efraín, cuyo padre fue Nabal, trabajó para Salomón. También el profeta habló con él, ¿verdad? Y es lo que vamos a ir, ¿qué le dijo el profeta para poder entender lo que vamos a leer más adelante? Un día cuando Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo le dijo: toma 10 de estos pedazos, porque Jehová Dios de Israel dice: partiré el reino de manos de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, pero le dejaré una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén. Entonces, lo que vamos a leer o lo que hemos leído es algo que ya estaba escrito, es algo que ya Jehová había designado que iba a hacer. Ya le había dicho a Jeroboam que le iba a entregar 10 reinos, ¿verdad? Que le iba a entregar 10 tribus, perdón, de las 12, porque sabemos que son 12 las tribus de Israel. Le iba a entregar 10 tribus y que una iba a dejar para Salomón por amor a David. Partiré el reino de las manos de Salomón y a ti te daré 10 tribus, pero dejaré una tribu para el hijo de David, que sería Roboam. Entonces estamos en el momento de la coronación ya de Roboam. Entonces, Jeroboam, que es este jefe que antes trabajaba para Salomón, que Salomón lo puso a cargo de las fuerzas de trabajo, ¿verdad? De la tribu de José. Jeroboam había escapado porque sabía que Salomón trató de matar a Jeroboam. Salomón trató de matar a Jeroboam. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Escapó a Egipto. Entonces, Jeroboam, que todavía estaba en Egipto, ¿verdad? A donde había huido de Salomón, se enteró sobre lo que
el rey Roboam iba a hacer? Bueno, que iba a ser coronado rey. Entonces, sus amigos de Jeroboam le pidieron que asistiera a la ceremonia. Así que se fueron. Dice, pidieron que asistiera a la ceremonia. Así que se unió el resto de Israel en Siquem e hizo de caudillo para lograr que el pueblo hiciera ciertas demandas a Roboam. ¿Qué significa caudillo? Pues caudillo es o un líder político o un militar, ¿verdad? Entonces fueron a hablar con Roboam, el hijo de Salomón, el rey. Entonces le dijeron, tu padre fue un amo muy duro. No te queremos por rey a menos que prometas tratarnos mejor de lo que él hizo. Entonces, él les dijo, denme 3 días para pensarlo. Ahí fue inteligente, ¿verdad? Porque uno no toma las decisiones precipitadamente. Hay que tomarse un tiempo y sobre todo consultarlo con el Creador para que Él guíe nuestros pensamientos. Le dijo, denme 3 días para pensarlo y regresen entonces para recibir mi respuesta. Y el pueblo se fue. Entonces Roboam habló del asunto con los ancianos que habían aconsejado a Salomón su padre. Al consultarles, obviamente, estos ancianos, por su experiencia, por sus años, tenían un mejor consejo para él, ¿verdad? Y también ya habían sido los consejeros del rey Salomón anteriormente. ¿Qué cosa le dijeron? Le dijeron, si les das una respuesta agradable y prometes ser bondadoso con ellos y servirles bien, podrás ser rey para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo de los ancianos y llamó a los jóvenes con que se había criado. Los jóvenes tendrán más experiencia para saber aconsejar frente a esto. Pues obviamente no. Ahora, no es que sean ignorantes, pero normalmente por experiencia los ancianos saben más que los jóvenes por el año de vida. Pero también cuando nosotros, no importa la edad que tengamos, ponemos a Dios primero y hacemos su voluntad en vez de la nuestra, también nos hace sabios, porque no usamos nuestro propio entendimiento, sino un entendimiento superior, un entendimiento perfecto, que es el de nuestro Creador. No importa la edad que tengamos, solo decidimos ponerlo a Él primero, ¿verdad? Pero en este caso están el consejo de los ancianos y consejo de jóvenes. Como repito, por experiencia, un mejor consejo será aquellos que ya han vivido. Entonces le preguntó, dice, ¿qué piensan ustedes que debo hacer? Les preguntó a los jóvenes. Y ellos respondieron, diles, si ustedes piensan que mi padre fue duro con ustedes, yo seré aún más duro. Si mi padre fue recio, yo seré aún más recio. Si mi padre los azotó con látigos, yo usaré escorpiones. ¿Estaban realmente pensando maduramente estos jóvenes? ¿Estaban siendo personas justas? Obviamente que no. A nadie nos gusta que nos traten mal. Si a nosotros no nos gusta que nos traten mal, ¿a los demás les gustará que les traten mal? Obviamente que no. Entonces, este era un consejo que era para descartar, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Roboam? Entonces, Jeroboam y el pueblo regresaron 3 días más tarde para preguntar al nuevo rey su respuesta. Y él ignoró el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. ¿Fue inteligente lo que hizo? Obviamente que no, ¿verdad? No actuó correctamente, no usó el mejor consejo, porque el mejor consejo era
el primero. En nuestra vida real, en nuestra vida actual, ¿a quién debemos pedir los consejos? Normalmente los jóvenes debemos pedir consejos a nuestros padres, ¿verdad? A las personas mayores que tienen experiencia, que tienen conocimiento. Y si a veces no encontramos una respuesta que nos dé tranquilidad en nuestros corazones, el mejor consejo que podemos escuchar, que les puedo aconsejar, es la palabra de Dios. No importa la edad que tengamos 50, 70, 30, 20, 15, 10. Si ponemos a Dios primero y hacemos su voluntad, si queremos consejos, escuchamos su palabra, oramos y lo ponemos en primer lugar y le pedimos que nos guíe, nuestro Padre nos guiará. Nuestro Dios Todopoderoso nos ayudará a entender y nos dará el mejor consejo. Obviamente los padres terrenales también nos pueden ayudar, pero también recordemos que nuestros padres, los ancianos, las personas mayores, tienen conocimiento por su experiencia, pero siguen siendo imperfectos. ¿Cómo podemos estar seguros realmente quién nos dará un buen consejo? Pues es Jehová. Solo Dios es el perfecto. Solo Él nos puede dar un consejo perfecto, ¿verdad? Y obviamente nuestros padres, que son quienes más nos quieren, pero si nuestros padres están confundidos, si nuestros padres no están cerca de Dios, pues también por su imperfección nos pueden dar consejos quizás no correctos o equivocados, porque ni ellos mismos saben. Pero si lo ponemos a Dios, si hacemos y seguimos sus consejos, pues sabemos que será el mejor consejo porque viene del Dios verdadero, un consejo perfecto. Entonces, no importa la edad que tengamos, si deseamos un consejo, debemos acudir a la Biblia, solo a la palabra de Dios. Entonces, el rey Roboam lamentablemente escogió la opinión errada, el consejo errado, ¿verdad? Ignoró el consejo de los ancianos y siguió el de los jóvenes. Negó las demandas del pueblo. Pero acá nos dice bien claro, esto no era algo circunstancial. Esto ya estaba escrito. Así lo hizo Dios. Aquí dice, pero en ello, en el hecho de que él actuara así y se negara, estaba en la mano de Jehová. Como todo lo que sucede en nuestra vida está en las manos de nuestro Creador. Pero en ello estaba la mano de Jehová. Él hizo que el rey hiciera esto a fin de cumplir la promesa hecha a Jeroboam por medio de Ahías, el profeta de Silo, que ya sabemos, ya leímos anteriormente cuál fue la promesa, que le iba a dar las 10 tribus de Israel a él, ¿verdad? Entonces, era algo que ya tenía que pasar. No era realmente que, bueno, tomó una mala decisión, sí, pero eso es lo que Dios esperaba que hiciera, lo que puso en su corazón. Entonces, cuando el pueblo comprendió que el rey hablaba en serio, que se negaba a escucharlos, comenzaron a gritar, abajo David y sus parientes, vámonos a nuestra tierra, que Roboam sea rey de su propia familia. Así que todas las tribus lo dejaron, menos la tribu de Judá, que permaneció leal y aceptó a Roboam como rey. Entonces, cuando el rey Roboam envió, dice a Adoram, que era el que estaba en cargo de la conscripción, de inscribir a los que se iban a alistar a los hombres de las tribus, ¿verdad? Una gran multitud, lamentablemente, lo apedreó hasta darle muerte. Pero el rey Roboam escapó en un carro y huyó a Jerusalén. Entonces, frente a la respuesta que él había dado, el pueblo estaba muy enardecido, estaba muy molesto, ¿verdad? Y obviamente nadie queremos que nos trate mal. Era lógico que puedan reaccionar así.
pero también nadie debe tomar la justicia por sus manos y menos quitar la vida, que es tan valioso a un ser humano simplemente por cólera, ¿verdad? También esto está fuera de lo que tenían que hacer, no era algo innecesario. Y esto nos enseña que en nuestra vida diaria, no importa las circunstancias que vivamos, cuando alguien hace algo incorrecto, solo debemos orar por esa persona y dejar la justicia en las manos de Dios y jamás tomarlo nosotros, hacer justicia con nuestras propias manos, ¿verdad? Entonces dice, cuando el pueblo de Israel se enteró del regreso Roboam, como sabemos, escapó, ¿verdad? Y desde entonces, dice, Israel ha estado en rebeldía contra la dinastía de David. Desde entonces, Israel ha estado en rebeldía contra la dinastía de David. Todos lo dejaron. Entonces el pueblo se enteró, dice, de Israel, que Jeroboam regresó de Egipto. Sabemos que Jeroboam era quien trabajaba para Salomón, a quien Dios le iba a dar estas 10 tribus. Entonces el pueblo, dice, le pidió que convocara a una reunión a todo el pueblo y ahí lo hicieron rey de Israel. Lo hicieron rey a Jeroboam. Y solamente la tribu de Judá continuó bajo el reinado de la familia de David. Cuando el rey Roboam llegó a Jerusalén, convocó su ejército a todos los hombres de Judá y Benjamín. Entonces, el rey, ¿verdad? El hijo de David, el hijo de Salomón, el rey Roboam, convocó a todos los hombres de Judá y de Benjamín, que eran 180,000 soldados, para obligar al resto de Israel a que lo reconociera como rey. Él quería exigir que lo reconocieran como rey, que era algo que no debió hacer tampoco, pero que aquí Dios le envió al profeta Semaías y le dijo esto. Dile a Roboam, el hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo el pueblo de Judá y Benjamín, que no deben pelear contra sus hermanos, el pueblo de Israel. Diles que se separen y vuelvan a sus hogares, porque lo que le ha ocurrido a Roboam es conforme a mi voluntad. Entonces el ejército se disolvió y volvieron a sus casas como Jehová lo había ordenado. ¿Qué aprendemos de aquí? Roboam está asumiendo los errores de su padre. Él realmente no está haciendo nada incorrecto, solamente la mala decisión que tuvo, pero esa mala decisión era algo que Dios puso en su corazón porque tenía que ser así. Pero Roboam realmente estaba asumiendo los errores de su padre Salomón al alejarse de Dios, al dejar guiarse por personas extrañas, al casarse con mujeres de otras naciones, ¿verdad? El hecho de que Salomón pecara y se alejara de Jehová es que Jehová decidió quitarle esas tierras, y dárselo a Jeroboam. Lastimosamente, Roboam está ahora asumiendo las malas decisiones de su padre. De ahí lo importante que como seres humanos tratemos de hacer las cosas bien para que nuestros hijos disfruten de nuestras buenas decisiones, como en el caso de David, que Salomón disfrutó de las buenas decisiones de su padre, pero en cambio Roboam está teniendo que vivir las malas decisiones que hizo su padre. Nosotros, como hermanos, primos, tíos, amigos, como seres humanos, tenemos que tratar de vivir bien para dejarlo mejor para los demás, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos. Entonces, tenemos que tratar de hacer las cosas correctas
para dejarles que ellos disfruten de lo bueno que hemos hecho y no de lo malo que hemos hecho. Entonces, como sabemos, esto es algo que Dios ya había escrito. Roboam escuchó lo que le dijo Semaías el profeta y no solamente escuchó, sino que aceptó y obedeció. Así que todos los soldados se regresaron a sus hogares conforme a la voluntad de Jehová, ¿verdad? El ejército se disolvió. Fueron obedientes a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Jeroboam? Entonces Jeroboam, ya que era el rey de parte de Israel, pues edificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y la convirtió en su capital. Jeroboam pensaba, si no pongo cuidado, el pueblo querrá tener a un descendiente de David como rey. Esto era algo que él tenía en su mente. No era algo que estaba pasando, no era algo real, no era algo que alguien le contó, alguien le dijo, hay algo concreto. No, es simplemente algo que él estaba pensando, que tenía en su mente. De ahí lo importante de no pensar cosas que quizás solo están en nuestra cabeza. No inventemos cosas o creamos cosas que no son verdad. Cuando vemos algo, tenemos que asegurarnos que lo que vemos es realmente cierto o simplemente parece que fuera una cosa, pero no lo es, ¿verdad? Frente a diferentes situaciones que nos pueden pasar en la vida. Por eso es que no debemos juzgar frente a lo que vemos, porque quizás estamos tomando un juicio equivocado. Tenemos que cerciorarnos que realmente lo que estamos viendo es correcto para poder entender mejor. Por eso es que nosotros no nos corresponde juzgar, porque podemos juzgar solo frente a lo que vemos, pero nuestro Padre es el que sabe todo. Él sabe exactamente todo lo que sucede y ve las cosas con claridad, no como nosotros, solo un pedazo del cuadro. Él ve el cuadro completo. Entonces, Jeroboam se estaba haciendo ideas en la cabeza que no tenían realmente ni pies ni cabeza, porque si él estaba ahí, es gracias a Jehová. Él no hizo nada para merecerlo, simplemente Dios lo puso ahí. Entonces dice, si no pongo cuidado, el pueblo querrá tener a un descendiente de David como rey. Eso es lo que está en su cabeza. Tengamos cuidado de las cosas que tengamos en nuestra cabeza, ¿verdad? Si pensamos algo, tenemos que evaluar con algo que sea concreto, no algo que pienso, creo, imagino puede ser. Entonces, ¿qué hizo? Quería decía, cuando vayan a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo, harán amistad con el rey Roboam y luego me matarán y le pedirán que sea rey en mi lugar. Él estaba pensando cosas que podrían pasar, podrían ser, pero sin ninguna base, sin ninguna base. Cuidado con las cosas que pensemos en nuestra vida también. Tenemos que tener una base concreta de lo que creemos o pensamos y no algo simplemente porque me parece, ¿verdad? Y tengamos cuidado con las cosas que hablamos, con las cosas que decimos, con las cosas que opinamos, porque nuestra opinión quizás puede hacer daño a alguien y estamos completamente errados. Entonces, no debemos decir cosas que no estamos realmente ciertas. Y si no es algo como nos dicen, si no es algo agradable que se pueda decir, quizás es mejor no decirlo.